Dios le bendiga y Dios le guarde. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos súper felices porque hoy tenemos unos invitados especiales. Hoy Sendero se viste de gala porque vamos a estar compartiendo un tema maravilloso y va a ser con dos personas que queremos y estimamos muchísimo y estamos seguros que este tema será de muchísima bendición. Amén, amén. Como decía mi esposo, Dios le bendiga y Dios le guarde de manera especial. Yo sé que va a ser un tema que va a causar algo maravilloso en esos corazones que están conectando con cada uno de nosotros, así que no se mueva de su asiento. Yo sé que va a ser de bendición. Yo voy a estar dejando que nuestros invitados que tenemos por acá se estén presentando. Dios lo bendiga, estimada audiencia. Un placer para nosotros estar aquí con ustedes en este día maravilloso. Mi nombre es Joel Gómez, felizmente casado con la personita aquí al lado, Elisa Serrano. Unas palabras. Sí, buenas noches, Dios le bendiga mucho, más que agradecido del Señor por estar en este espacio. Contenta de que podamos compartir en esta noche la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, el tema de hoy es un tema que estamos seguros que va a servir para que todo el mundo comprenda cómo Dios realmente hace justicia. Hoy el tema se titula ¿Dios es injusto? Vamos a desarrollar la respuesta a esa pregunta. Y les diré, voy a comenzar yo hablando de esto, que me parece a mí un poco importante, y es algo que muchas personas que no creen en Dios o que son ateos, que son agnósticos, siempre lo usan de base para hablar mal de Dios. Y es el tema de Faraón y Moisés. Bien sabemos que Faraón, Dios le decía a Moisés que fuera donde Faraón y le decía qué plaga le iba a tocar a Faraón, pero Dios mismo decía que Dios endurecería el corazón. Entonces, si nos vamos al plano general, parece que Dios está siendo injusto, porque está diciendo, como dice el buen dominicano, Dios se canta y se baila, y parece algo loco, o sea, parece algo injusto. No debería de ser. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ok, muy atinado, es cierto. Cuando regularmente los impíos, nuevos creyentes, agnósticos, como tú mencionaste, interpretan la Biblia y ven que Jehová endureció el corazón del faraón, aunque es cierto, no es totalmente cierto. Porque cuando tú lees el relato desde el principio de donde comienza, tú ves que las primeras 2 o 3 veces aproximadamente, el faraón es él mismo que endurece el corazón. Entonces, luego que Jehová ve la actitud del faraón de que no quiere recapacitar y liberar al pueblo, que se lo pidió de manera amable, Jehová dice, oh, tú no quieres entonces, te di oportunidades, ahora soy yo que no te daré la oportunidad de cambiar de parecer. Entonces, bajo ese punto de vista, Dios no es injusto. Es lo mismo que un hijo tuyo quiera salir a una fiesta y tú le digas 2 o 3 veces, no vaya, ese barrio es peligroso, te puede pasar algo. Y tú te lo dices en el día, se dice en la tarde, se lo dice en la noche, y él dice, papi, yo voy, y tú, está bien. Sí, porque para irresponsables somos mandados a llamar. Sí, pero también es porque el Señor nos da el libre albedrío de hacer lo que nosotros entendamos. Correcto. Porque si no, no hubiera creado humanos, si no hubiera creado robots. Correcto. Para que hagan exactamente lo que Él quiera. No, Él nos da la libertad. Ahora ya, depende de cómo tú lo veas, depende de tus actos, tú te das cuenta si verdaderamente Dios es justo o injusto. Pero ya eso depende de cómo tú lo veas. Es como tú decías, realmente Dios nos da un libre albedrío. Yo siempre he dicho que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él dijo en el momento de crear al hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y yo entiendo que Dios es un Dios libre. Yo entiendo que Dios es un Dios de que puede decir, yo voy a hacer esto y lo hace, porque Dios es justo. Entonces, ¿dónde se aplica la justicia de Dios con el hombre? Al permitirnos a nosotros tener un libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios creó a los ángeles, a los querubines, a los serafines. Dios los creó a todos ellos. Pero en el momento de Dios tomarse su tiempo para crear al ser humano, que lo hizo con sus manos, en ese momento Dios dijo, ok, vamos a hacer al hombre,
dijo, vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen y semejanza, pero Dios hubiese podido hacer al hombre de una manera que siga la regla tal cual Él se la da. Como un robot. Tú lo mandas, tiene que ir de la misma manera a lo que tú lo mandas automáticamente. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Al momento de Dios crearnos a nosotros, nos hizo con ese libre albedrío para que nosotros eligiéramos amarlo a Él, para que entendiéramos que no es por una esclavitud. Hay muchas personas que entienden que Dios es un dictador. No sé si me doy a entender. Cuando la persona cataloga a Dios como un dictador, ahí Dios no hubiese hecho el libre albedrío, sino que Él nos da la forma de elegir. Ok, yo te amo, yo te creé porque yo entiendo que tú eres una creación, algo que yo hice con mis manos, algo lindo, algo maravilloso para que me adore, para que sea mi amigo, para que tuviera una amistad. Pero en medio de esa amistad que tú elijas amarme. Exacto. Ok, mira. ¿Qué ocurre? Por lo menos en el caso de lo que estábamos hablando de Faraón, uno puede interpretar, si uno analiza bien la situación, el ser humano es libre de elegir. Así Por lo es. tanto, ¿qué podemos apreciar en esa historia entre Faraón, Moisés y Dios? Y es que Faraón decidió insistir con no dejar ir al pueblo. Así es. Fue Faraón que dijo no, no y no. Él solamente desistió un poco para que Dios le quitara la plaga y Dios por ahí mostrarle a Faraón que él era el Dios verdadero, aquel que podía hacer aquellas grandes hazañas, ¿cierto? Pero Faraón, aún así viendo lo que vio, él insistía y volvía de nuevo y seguía diciendo que no iba a dejar ir al pueblo. Entonces, cuando Dios le decía, yo endureceré su corazón, era que las acciones de Dios harían que Faraón siguiera con su negación, con su negación, y lo cual eso obviamente deja en tela de juicio estos comentarios que han hecho estas personas, justificando que Dios es malo por este tipo de cosas. Ahora, tenemos otro caso, que sería el de Job. Sabemos y entendemos que hay una conversación entre el Señor y el enemigo sobre Job. Y el enemigo usó la única artimaña que tiene, que es como tentar. Pero él es así y él está bien porque tú le has dado todo. Porque Dios le dijo, tú no has considerado a mi siervo Job. Pareciera que Dios lo está... Sí, pero no es eso. Es que Dios está orgulloso. Yo como cualquier padre está orgulloso de su hijo. Claro. Diciéndoles, este que yo tengo aquí, tú no lo puedes doblegar. Fue lo que le quiso decir Dios más o menos, dejar entendido. Y él le dijo, pero él es así porque tú le has dado todo. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Bueno, en ese caso yo diría que lo que es la injusticia no aplica, pues cuando tú vas a la palabra de Dios, lo que yo sepa, lo único que el Señor te garantiza cuando tú crees en Él y confías en Él, es que tú vas a ser salvo. Él no te dice que tú vas a ser rico ni que vas a ser próspero, necesariamente. No es que tú no puedes serlo, tú puedes serlo, pero eso no viene de la mano como un contrato. Incluso dice que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que Job tenga todos esos beneficios físicos no es una respuesta de que él sea fiel creyente de Dios. Entonces, cuando evaluamos ese relato entre justo e injusto, no cabe. Por eso que el Señor está tan seguro de que Job no le va a fallar, porque Él sabe a quién le sirve y sabe que su garantía es en los cielos y no en la tierra. Entonces, ¿qué te digo? Incluso la Biblia nos llama a ser siempre gozosos, no dice estar siempre alegres. Hay una diferencia. El gozo como la certeza de que tú vas a obtener algo Al final. al final, pero la alegría es pendiente de tu estado de ánimo, de lo que te rodea, de lo que te pasa, Sí. de lo que tú crees, de lo que no crees, del día, de la noche. Una emoción. Exacto. Pero no, el gozo es eterno y es literalmente eterno. Tú tienes la certeza de que tú le sirves a Dios y que tú creíste en Jesús como Salvador. Es el verdadero gozo. Entonces, respondiendo a la pregunta,
Por eso que Job no se doblegó en ningún momento. Aún perdió familia, esposa, hijos, casa, ganado, sirvientes. Él no estaba en la tierra para eso. Él estaba para servirle a Dios. Y fue por eso que nunca se doblegó. Bueno, aquí yo tengo un versículo que enfatiza sobre la tentación, el piadoso y también la justicia, que dice así, 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjate que la gracia de Dios es multiforme. Porque ahí vemos un relato, por ejemplo, Jesús mencionó una vez, cuando lo cuestionaron que por qué él se sentaba con pecadores, él decía que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces eso suena como que los que están bien, déjalos ahí, o sea, como que están allá. Pero los que están enfermos, en este caso los que están en pecado, son los que necesitan realmente de Dios. Entonces, también hay otra cosa que se presenta ahí y lo podemos ver en la sociedad actual, que es que el impío o el que no cree en Dios ve como una locura que nosotros podamos amar a una persona que en su momento fue un asesino. O que nosotros en su momento, una persona que sabemos que ha hecho cosas graves, que para los ojos de la sociedad es terrible. No quiero describir cosas porque puede ser de mal gusto, pero sí nos damos cuenta que hay como cierto rechazo de la sociedad, a veces hasta con nosotros mismos, con los cristianos, porque nosotros, muchos hablan de, pero hay pastores que son asesinos, hay pastores que son mentirosos, engañadores, hay pastores que yo los conocí cuando eran ladrones, cosas así, ¿me entiendes? Es convicto, mire, este ahorita es cristiano y se cansó de emborracharse, o sea, cosas como esas. Ahora, se aplica lo que Jesús dijo. Esos son los enfermos que necesitan ser curados, que necesitan ser sanados. Exacto. Entonces, la justicia de Dios se aplica en el necesitado. Porque, correcto, no, continúa, está bien. No, en ese sentido te quería decir que justamente en la Biblia sucedió algo parecido a lo que quizás nosotros como humanos, quizás lo hagamos y digamos, es injusto que el Señor perdone a esas personas si yo tengo tanto tiempo en la iglesia y que tengamos el mismo beneficio que será la salvación. Entonces hay muchas personas que se cuestionan eso y justamente hay una parábola sobre eso que nos dijo el Señor Jesús en Mateo, que es la parábola de los trabajadores, que ahí la justicia, o quizás muchas personas dirán qué injusto, porque al que trabajó desde la mañana, al que trabajó en la tarde y al que trabajó en la noche le pagaron lo mismo. Entonces nosotros mismos en situaciones cuestionamos a Dios y le preguntamos, ¿por qué nos tratas igual? O sea, una persona que pasó toda su vida en el Evangelio y una persona que en su lecho de muerte, después de haber hecho y deshecho en el mundo, acabado con todo, en su lecho de muerte, si se arrepiente y acepta al Señor como su Salvador, el Señor también le brinda la salvación. Porque más allá de la justicia, Dios es un Dios de amor. Amén. Sí. Claro. Hay algo que quiero comentar también, no quiero dejarlo pasar por alto, y es que el tema del amor y la gracia van de la mano con este tema. ¿Por qué? Con la justicia de Dios. Porque Dios se supone que es amor. Dios es un Dios de amor. Entonces, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios aplica la justicia tanto para justos e injustos. Cuando hablamos de justo e injusto, es como ustedes mencionaban, una persona que estuvo toda su vida alejada de lo que es Dios, de hacer la voluntad de Dios. Nunca se detuvo un día a mirar al cielo y decir, Señor, heme aquí, estoy aquí. Mas hay otros que han buscado a Dios de corazón y han servido a Dios una vida entera. Entonces, la diferencia aquí, ¿Dios hace excepción de personas? No, Dios creó tanto justo como injusto. Porque Dios creó a todos los seres humanos. Entonces, Él nos ama a todos por igual. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él y le amemos a Él. Ahora,
hay personas que viven una vida completa, alejada de lo que se llama Dios, de lo que se llaman las leyes, los estatutos de Dios. Y Dios, supongamos, como decía nuestra hermana Elisa, ok, hay algunos que están en el camino, y Señor, ¿cómo es posible que esa persona en su lecho de muerte acepte al Señor y tenga acceso a la salvación, y otro que ha durado una vida entera en la iglesia esté luchando por salvarse? Pero aquí aplica el tema de la gracia. Dios, por su amor y por su gracia, nos da acceso a la salvación y a la vida eterna, porque qué padre, yo les pregunto a ustedes, aquellos que nos están viendo que tienen hijos, qué padre, por más que su hijo sea malo, por más que su hijo tenga una mala conducta, quiere ver a su hijo que lo maten. Claro. Quiere ver que la policía, un hijo que está en la droga, o un hijo que está haciendo lo mal hecho. Correcto. Supongamos que usted que me está viendo ahí tenga dos hijos. Uno que todo el tiempo le obedece, cumple con sus estudios, cumple con sus quehaceres en el hogar, hace todas las cosas correctas que usted como padre usted le manda. Pero usted también tiene otro hijo, que ese otro hijo, supongamos que esté en las drogas, supongamos que le roba incluso a usted, haciendo usted su padre, le quita las cosas de su casa, la vende, causa problemas en la calle y lo encierran en la cárcel. ¿Usted deja de amar a ese hijo suyo por esas cosas malas que ha hecho? No, yo creo que no. No, bueno, por lo menos los padres que aman a sus hijos no. Yo creo que hay no. otros padres que digamos que por temas de enseñanza o castigo, si dejan que los hijos pasen lo que tengan que pasar. Hay unos que están, exacto. hay unos que hasta a veces uno dice que son sinvergüenza, ¿me entiendes? Porque apoyan esas cosas y lloran a su hijo sabiendo que mataron a 3, 4 personas y ellos lloran a su hijo cuando los meten preso, como quieran. O los agarran la policía porque estaban vendiendo alguna sustancia, lo que sea, y ellos lloran, los padres lloran a sus hijos. Entonces, hay dos cosas que yo tengo que resaltar sobre lo que estamos hablando. Y es que, por ejemplo, cuando el Señor hablaba de que si de las 100 ovejas se perdía una, ¿qué hacía el pastor? Dejaba las 99, buscaba la que se perdió y entonces venía, llamaba a todo el mundo y se gozaba. Pero ¿por qué se goza? La persona que está sumida, está sumergida en la oscuridad, ha pasado toda su vida viviendo malas experiencias, viviendo tristeza, tropiezos, discusiones, o sea, como que no ha tenido un momento de paz. Entonces, cuando ya Dios permite o la persona decide arrepentirse, hay que gozarse. ¿Por qué? Porque esta persona nunca ha podido quizás sonreír con sinceridad. Y el único momento de sonrisa fue cuando dijo, yo definitivamente necesito a Dios, porque esta vida que llevo es absolutamente muy mala. Y me cansé. Eso es lo que pasa. La gente llega a un momento que de vivir esa vida de oscuridad se cansa y terminan por buscar de Dios. Y Dios, obviamente, como buen padre, los acepta. Incluso hay fiesta en los cielos, así como sucedió también con la parábola del hijo que se fue, el hijo pródigo, y así sucedió con su hermano, que quizá hubo celo. Quizá muchas veces pase con nosotros en la iglesia. ¿Qué pasa, Pero justamente así como sucedió en ese momento, de esa historia narrada, sucede en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando viene esa persona, esa oveja que se fue, que estaba por ahí, que no tenía, como dijo José, no tenía paz, y llegó a la paz, llegó al amor, llegó a la justicia divina de Dios. Hay fiesta. Amén. Desde el punto de vista de un impío, cuando regularmente su justificación de por qué Dios es injusto es porque si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Porque hay guerras, porque hay contienda, porque vienen a los niños. O sea, ¿Dios es injusto porque lo permite? Definitivamente no. Dios no es injusto. Y para intentar explicar eso, me gusta hacer muchos contrastes. Me refiero, si intentamos definir qué es la oscuridad, podemos decir que es la ausencia de luz. Si podemos, ¿qué te digo? Si podemos mencionar
Entonces, otro ejemplo. Pero está bien. Cuando yo intento definir el mal, yo puedo decir que es la ausencia del bien. Correcto. Bien, entonces, ¿por qué pasa todo eso? Porque Dios no está en esas personas que hacen el mal. ¿Qué yo quiero decir? ¿Es Dios injusto porque permite eso? Bueno, por supuesto. Ahí vamos al tema que decía Carolina ahorita. El libre albedrío. Esas personas no hicieron lo que hicieron deliberadamente. Claro que sí. Ellos eligieron hacer esa acción. Ellos eligieron violar al niño. Ellos eligieron presionar un botón para que una bomba nuclear caiga en un país. Así. Ellos decidieron aprobar una ley que pone en tela de juicio la moral y la ética de las personas que viven en ese país. Entonces, ¿Dios es injusto por eso? No. Tú elegiste esas acciones y tiene sus consecuencias en el mundo terrenal. Entonces, ¿qué sí podría ser injusto? Digo podría porque no podemos afirmar, porque bien Isaías lo dice, los caminos, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero ¿qué sí podría ser injusto? Que el Señor, como dijo Carolina, nos cree como robots. Que no den la opción de elegir qué debemos de hacer o qué queremos hacer. O sea, cuando Dios crea a Adán y a Eva, pone en el centro dos árboles y dice, no coma de este, porque el día que coma y va a ser como nosotros y va a entender todo lo que nosotros sabemos. Y no era mentira, era verdad. Claro que era verdad. Claro. Claro que sí. Y ahí es que viene el tema entonces del pecado, de que heredamos el pecado, de que heredamos la capacidad de morir, de que ya no somos seres eternos o sempieternos, pero está bien. Entonces, ¿qué pasa? Si me puedo ir por un poquito del lado del pecado, que va de la mano con el mal, la ausencia de Dios, etcétera. Muchos impíos dicen, pero ¿cómo que yo heredé el pecado de Adán? Sí, pues ellos fueron los que pecaron, yo no he hecho nada. Yo tengo una vida de mi lado, yo no hago mal a nadie, yo no hablo mal con nadie, yo no hago malas acciones, eso no funciona así. Sí. Yo hace un tiempo exponía un mensaje a una congregación y hablaba del pecado y la relación con Jesús. Y intentaba poner un ejemplo práctico para que comprendan cómo funciona el pecado. Yo ponía el ejemplo de dos padres que tenían diabetes. Esos padres lamentablemente no eligieron tener diabetes. Y como no sabían que tenía diabetes en ese momento, tuvieron un hijo. Y el hijo nació con diabetes. ¿El hijo eligió nacer con diabetes? No. Quizás es justo. No, quizás no sea justo, no, él no lo eligió. Pero pasa algo. Él sabe que sus padres tuvieron diabetes. Y él sabe que existen tratamientos para la diabetes. Ya está en sus manos elegir qué hacer con esa enfermedad que lamentablemente él heredó. ¿Tú me entiendes? ¿Qué yo quiero decir con esto? Hermano que me escuche, si tú tienes una enfermedad, en este ejemplo es la diabetes, pero en nuestro caso es la separación de Dios, es la falta de salvación. Correcto. Tú tienes la herramienta para curar esto, o por lo mínimo para tratarlo en tu estadía en la tierra. Para la diabetes es la insulina, pero para la perdición eterna es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si tú no te quieres perder, si tú quieres disfrutar de la maravillosa vida que Cristo no tienes en el cielo, acepta a Jesús en tu corazón. Yo estoy seguro que Él va a hacer grandes cosas contigo. Y no te estoy diciendo que te va a dar una casa ni un vehículo de dinero, no. Nuestra estadía es en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos, les queremos dar las gracias porque estamos seguros que este mensaje o esta conversación que tuvimos va a ser de muchísima bendición. Así es. Y te va a ti, persona que no eres cristiano y cristiano, te va a ayudar a entender por qué Dios verdaderamente es justo a pesar de que este mundo está como está. Así que esperemos en Dios que guardes estas palabras en tu corazón y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Bye bye. Si te ha gustado este video, suscríbete. Activa la campanita. Y comparte.